A continuación, Medellín, ciudad saludable. Un abrazo para todos y bienvenidos a Medellín, Ciudad Saludable, miércoles en la tarde. Recuerden que esta mañana transmitimos sesión ordinaria del Consejo de Medellín, los miércoles de junio y julio a las 3 de la tarde. Lo propio mañana, doctora Fanny Isabel, mañana vamos a estar a las 3 de la tarde porque a las 11 de la mañana juega nuestra selección Colombia. No queríamos disputarle la sintonía al partido, claro. Mentiras, todos queremos apoyar a la selección Colombia. 11 de la mañana, un enfrentamiento muy importante en el Mundial de Brasil, entonces nosotros los acompañaremos a las 3 de la tarde en directo. Doctora Fanny Isabel, ¿cómo está? Buenas tardes. Muy bien, Felipe, muchas gracias. Esperando que todos ustedes también estén muy bien el día de hoy. Y efectivamente, entonces, miércoles y jueves, 3 de la tarde, para que lo tengan bien presente. Hoy, entonces, con un tema que lo anunciamos desde ayer, que a veces uno piensa que no es tan común, que no es tan importante, pero cada vez va tomando más fuerza. Se llama el síndrome del túnel carpiano. Es un conjunto de síntomas y de signos que se producen cuando hay una compresión de un nervio que se llama el nervio mediano en la zona de la muñeca. Muchas causas lo pueden presentar, no una causa definida, pues es multifactorial, pero hoy queremos hablar de esto porque tiene mucho que ver con las actividades, con los movimientos repetitivos en ciertas profesiones y tiene mucha parte en la prevención definitivamente. Hoy lo queremos recalcar y queremos contarle con un especialista invitado cuáles son los signos, los síntomas para poder consultar a tiempo y sobre todo cómo podemos evitar llegar a esta enfermedad. Resulta que si usted hoy tiene hormigueo, dolor, inflamación en los dedos o en las manos, tal vez esté padeciendo de este síndrome o síndrome del túnel carpiano. Por eso les traemos hoy el tema para que ustedes también tengan muy claros los signos, los síntomas de este padecimiento. Resulta que el túnel carpiano, bueno, y esto nos lo puede explicar usted, doctora Fanny Isabel, es una estructura ósea por la que pasan muchos tendones. Exacto. Muchos tendones. Y por ahí pasa ese nervio que usted nos estaba contando. Cuando ese nervio se aprisiona, cuando el espacio se reduce, es que se produce este padecimiento que se da normalmente cuando va avanzando la edad. Bueno, hay algunas actividades Exacto. laborales que conllevan o que precipitan o hacen que aparezca este síndrome del túnel carpiano. Por ejemplo, el tema de los teclados. Sí. Hay una polémica y un debate académico, digamos, si sí o si no, pero realmente hay unas condiciones que son favorecedoras de esta enfermedad. Hoy les vamos a contar cuáles son esos factores desencadenantes, factores favorecedores y también cómo se previene. Exacto, tiene que ver entonces también con algunas enfermedades, se ha relacionado por ejemplo con el hipotiroidismo, con la diabetes, con la obesidad, porque entonces son enfermedades donde puede haber una compresión por otras razones en esa zona. Pensamos que la muñeca es una zona muy pequeña, como 2 dedos aproximadamente de espacio, pero por esa zona pasa una serie de estructuras muy importantes, nervios, arterias, venas, y está rodeada de muchos huesecitos, entonces aproximadamente 8 huesos, entonces cuando miramos es una estructura bien compleja y que por ciertas condiciones, por ejemplo, movimientos repetitivos de la mano, hablabas del teclado, hablamos por ejemplo de las personas que practican jardinería, carpintería, de las amas de casa que todo el tiempo también están en función del trabajo manual. Esos movimientos repetitivos también podrían favorecer la inflamación de estos tejidos y la compresión de ese nervio. Muy bien lo describiste, Felipe. Los síntomas más comunes son entonces el hormigueo, principalmente de los 3 primeros dedos de la mano, porque este nervio le da la inervación a estos 3 dedos, también un dolor, un debilitamiento, una sensación de cansancio. Por la noche hay algo que se llama como el signo del aleteo, que es que las personas se quedan dormidas, a veces con la mano doblada, y si padecen esta enfermedad, entonces tienen una molestia y es una incomodidad que solo mejora haciendo como un aleteo. Entonces muchas personas piensan, no, esto es normal, pues
puede ser causa de cansancio, puede ser causa de, no sé, de fatiga, pero finalmente después de 2 o 3 meses lo grave podría llegar a ser que este nervio se puede llegar a dañar por tanta compresión. Por eso es importante conocer estos síntomas, estos signos, saber qué lo producen y saber consultar a tiempo para no llegar hasta este punto. Hay personas que en casos avanzados no pueden abotonarse la ropa, no pueden coger un pocillo, una taza de café. Entonces vean qué tan grave, una zona tan pequeñita que uno pensaría que no es tan importante, cómo podría llegar a afectar nuestra calidad de vida. Simplemente hay que pensar en todo lo que depende de nuestras manos, de nuestros dedos, y ver que una condición de estas pues nos puede afectar seriamente en la calidad de vida. Tiene que ver, decía muy bien la doctora Fanny Isabel, con los temas manuales, con las manualidades, el acto, por ejemplo, de coser. Exacto. Que lo hacen muchos de nuestros televidentes, de nuestras mujeres también, hombres, los artesanos, por ejemplo, sí, que trabajan con sus manos, pueden desarrollar este síndrome del túnel carpiano y a veces no encuentran como una explicación por qué estaré sintiendo esta sensación, qué es lo que pasa. Tal vez a algunos de ustedes les está pasando en este momento. Entonces hoy vamos a resolver una gran cantidad de inquietudes. Multicausal. Dicen las estadísticas que a veces en un poco más del 50% no hay una causa clara, estrictamente determinada. Me llamó mucho la atención el tema del embarazo y lo que tiene que ver con este asunto, que espero que ahorita usted y nuestro especialista me expliquen un poco más para entender por qué el embarazo está asociado. El sobrepeso, la obesidad también tienen que ver. 441-2100-018000 414099. Les propongo que veamos el informe que preparamos para esta tarde y avanzamos en este tema para que ustedes también empiecen a participar. El área de la muñeca por donde ingresa el nervio a la mano se llama túnel carpiano. Dicho túnel es estrecho y por lo tanto cualquier inflamación puede comprimir el nervio y causar dolor. Es allí cuando aparece el primer síntoma de una afección conocida como síndrome del túnel carpiano, la cual se da por una presión excesiva del nervio mediano, órgano que permite la sensibilidad y el movimiento en algunas partes de la mano. Además del dolor, algunos otros síntomas de esa afección incluyen entumecimiento, hormigueo, debilidad o daño muscular en la mano y dedos, molestias que por lo general se manifiestan en horas de la noche y que en caso de no tratarse a tiempo puede desencadenar problemas mayores como la atrofia en algunos músculos de la mano, así como la dificultad al momento de manipular objetos. Aunque se cree que el síndrome del túnel carpiano se da por utilizar muchas horas el computador, tocar un instrumento musical o practicar deportes, los estudios han demostrado que estas actividades no son las únicas en generar la afección y que sus causas están más relacionadas con algún movimiento repetitivo de la mano, la muñeca y el uso de herramientas manuales con alta vibración. Además de las causas mencionadas anteriormente, existen otras como las fracturas mal curadas, la artritis inflamatoria, la obesidad, el alcoholismo, los quistes o tumores y la retención de líquidos durante el embarazo o la menopausia. Existen diversos tratamientos para el síndrome del túnel carpiano. Cada uno de ellos es aplicado con relación al estado de la afección. En su etapa inicial, por ejemplo, el tratamiento puede incluir terapias y en estados más críticos, la cirugía puede convertirse en la única solución. Síndrome del túnel carpiano, una enfermedad que se presenta más en mujeres según las estadísticas entre los 25 y los 55 años, en la edad productiva principalmente. Y como lo decía el video, múltiples tratamientos desde los analgésicos, la terapia, las infiltraciones y como última instancia la cirugía. La idea es obviamente tratar de no llegar a estos extremos, poderlo prevenir y por eso vamos a hablar aquí de cuáles son esos factores protectores, las pausas activas, ahora cuando trabajamos tanto tiempo en el computador, cosas tan mínimas y pequeñas que a veces no le prestamos atención. Entonces, esta es la oportunidad para que hablemos de este tema, para que ustedes nos llamen y participen y obviamente para resolver las dudas con el especialista de hoy, que es ortopedista, especialista en cirugía de mano. Vamos entonces a saludarlo de una vez al doctor León Enrique Quintero, que ya está con nosotros. Doctor Quintero, bienvenido, muy buenas tardes, ¿cómo le va? Gracias. Hola, por doctor, acompañarnos. Bienvenido, ¿cómo está? León Enrique Quintero Alzate, médico, ortopedista, especialista en mano, trabaja en la Clínica Las Américas y el Hospital General. Gracias, doctor Quintero, por acompañarnos. Es muy presente
este síndrome en nuestro medio? ¿Viene esa incidencia en incremento, en aumento? Es muy frecuente, es una patología muy frecuente, como ustedes lo han dicho, se asocia a varias enfermedades, no se ha determinado en realidad causa-efecto que sea muy definida, pero sí se ha visto que pacientes que tengan diabetes, pacientes que tengan artritis reumatoidea, pacientes que sean obesos, pacientes que tengan retención de líquidos como en los problemas renales, pueden favorecer. Generalmente uno no encuentra una causa específica, es decir, este paciente tiene esto y por eso se produce el síndrome del túnel del carpo. Generalmente lo que uno tiene que hacer es descartar inicialmente todas estas enfermedades asociadas y ir elaborando, como de acuerdo a la historia clínica y el examen, un diagnóstico del síndrome del túnel carpiano. Bueno, doctor, dentro de los síntomas, Felipe y yo mencionamos algunos, los más comunes. ¿Cuáles serían esos síntomas iniciales en un paciente y cuáles los síntomas ya cuando la enfermedad está más severa? Lo que uno generalmente hace consultar a los pacientes es una sensación de dolor. Generalmente refieren mucho dolor en la zona de la palma, sobre todo en esta eminencia que tenemos acá, que se llama la eminencia tenar, que es en la base del pulgar, y después van haciendo como una irradiación o como refieren el dolor hacia la zona más proximal del antebrazo. Generalmente ese es lo que hace consultar a los pacientes. Más adelante empieza a haber una sensación de hormigueo, sobre todo en la punta de los 3 primeros dedos. Estos 2 dedos no tienen nada que ver con el túnel carpiano. Eso es muy importante tener claro de que si hay hormigueo en esta zona, el 4º y el 5º dedo, probablemente estamos enfrente de otra patología, porque lo que hay que definir es que se trata de un síndrome del túnel carpiano, porque muchas veces no se hace un diagnóstico correcto, se llevan a cirugía y ahí es donde empiezan a decir, es que esa cirugía no sirve para nada. Claro. No, muchas veces es que el diagnóstico no está bien hecho, porque no es infrecuente que pacientes tengan compresiones más altas, compresiones a nivel de la columna cervical, compresiones a nivel de los nervios saliendo aquí de la axila. Entonces eso puede favorecer también esa sintomatología que puede confundirnos el diagnóstico. Doctor Quintero, usted ya nos hizo un acercamiento al tema, pero se ha demostrado una relación directa, por ejemplo, en el uso de teclados, computadores, portátiles, ahora tanto dispositivo móvil con el síndrome. Es muy discutido, como lo dijo inicialmente. No hay una causa-efecto donde uno diga, es que este paciente o esta secretaria está todo el tiempo en un teclado, tiene que llegar a producirse un síndrome del túnel carpiano. Como es una enfermedad o un síndrome multifactorial, generalmente son una cantidad de cosas que se van sumando. Malos hábitos, sobre todo malos hábitos en el uso del teclado, podría favorecer. Desafortunadamente el uso del teclado hoy en día lo vemos en los escritorios, que es un pequeño espacio para el teclado, donde las muñecas quedan en flexión. Eso favorece que el tendón y que el nervio y los tendones funcionen de una manera inadecuada por tiempos prolongados. Entonces lo que uno debe mantener es apoyado el antebrazo, la muñeca generalmente en una posición neutra, porque se ha visto con estudios que se han hecho que de acuerdo a la posición en que yo tenga la muñeca, aumenta la presión dentro del túnel. Entonces lo que uno debe buscar es mantener neutra la muñeca todo el tiempo como que recta. Estoy recta, que no quede ni así ni quede así, sino apoyada, descansado para hacer el movimiento de los dedos. Eso es un factor que podría favorecer, que si yo tengo una mala condición física, si yo tengo espasmos a nivel de la musculatura, a nivel del cuello, a nivel del trapecio, y fuera de eso tengo unos malos hábitos, todas esas cosas las puedes ir sumando después de haber descartado lógicamente que no tengo las otras enfermedades de las que hayamos hablado, ¿cierto? Muy bien, doctor. Y tenemos ya una llamada de televidente, qué bueno empezarlos a escuchar tan temprano. Cecilia Caro nos llama desde el barrio Caicedo. Buenas tardes, Cecilia, ¿cómo estás? Bien, gracias a Dios, muy buenas tardes. Qué rico, cuéntanos, ¿cómo has estado? Pues bien, gracias a Dios. Mira, lo que pasa es que yo sufrí lo que está diciendo el doctor, del túnel del carpio. Yo fui operada, las 2 manos, me hicieron una cirugía en las 2 manos el mismo día, porque es que yo sufrí eso. Yo cogí un embarazo cuando tenía 35 años y como que tenía mucho peso, alcancé a pesar mucho peso, y ahí tenía 4 meses de embarazo cuando me agarraron unos dolores impresionantes, unos calambres en las manos, y yo no era capaz, imagínense que yo no era capaz ni de bajar la olla a presión del jogón, todo se me caía.
y todo se me cae, y en la noche me agarraba en la madrugada unos dolores impresionantes, que me subía ese dolor hasta el hombro, y cuando me pegaba muchas veces del carro, del bus, de la varilla del centro, yo no era capaz, y me hicieron unos exámenes, y vea, yo le doy gracias, yo no le deseo eso a nadie, porque eso es tan duro, uno trata como de torcerse en los dedos, las manos, y gracias a Dios yo quedé muy bien de esa cirugía, mientras que otras compañeras que me he hablado con ellas, que me han dicho que le han hecho 2, 3 cirugías, a mí me ha ido muy bien, gracias a Dios, y me fue muy bien con la cirugía, y Dios bendiga, y no, que hubiera sido de mí, aquí tuviera las manos torcidas. Muy bien, Cecilia, muchas gracias por su llamada, muy amable. Y toca varios puntos muy interesantes, por lo menos que a mí me llaman la atención. Lo de las 2 manos al mismo tiempo, ¿eso es común que se presente al mismo tiempo en las 2 extremidades o normalmente es una y después la otra? Más del 50% de la población, el compromiso es bilateral. Generalmente lo que uno ve después de que el paciente se opera, cuando ya se ha agotado pues todos los recursos de los que ustedes hablaban antes de llegar a la cirugía, uno opera generalmente un lado, el lado que está más comprometido. Yo no acostumbro operar los 2 lados porque me parece que el paciente queda demasiado impedido, aumenta los factores de riesgo como una infección, porque pues quién no va a lidiar a un paciente con las 2 manos con una herida quirúrgica para la humedad, para el aseo, para muchas cosas. Entonces generalmente yo no lo opero bilateral. Y uno lo que ve es que operando un lado los pacientes mejoran mucho del otro lado. No me pregunte la razón porque no está escrita, pero es muy frecuente que eso pase, que se alivian mucho tiempo del otro lado. El otro elemento, decía, son 3 que me llamaron la atención de la llamada de Cecilia, es la cirugía, es altamente efectiva, ella refiere una satisfacción y unos logros maravillosos después de la cirugía, ¿es muy efectiva? Yo creo que un paciente bien seleccionado, un paciente descartado las otras patologías, con un estudio adecuado después de haber hecho un examen, una buena historia, haber hecho un examen que se llama la electromiografía y velocidad de conducción, que yo considero que es indispensable ese examen antes de llegar a la cirugía por varios factores. Primero lo ubica uno en qué condiciones está el nervio, ¿cierto? Qué tan atrapado está el nervio, si el nervio ya tiene lesión o no tiene lesión, que eso es una cosa muy importante. Como decía la señora, a ella llegó un punto donde todo se le caía, el nervio llega a tal momento donde la circulación que le llega es tan poca que la orden que le da a la fuerza y al movimiento de los dedos es tan poca que no es capaz de sostener, por ejemplo, objetos. Cuando deja uno progresar esa enfermedad, el nervio se va adelgazando y ya la orden que va llegando es muy pobre y la recuperación también es muy pobre, ¿cierto? Cuando ya el daño es irreversible. La idea es llegar a diagnosticar y tratar o llegar a la cirugía antes de que ocurran todas estas cosas, porque muy probablemente ya no va a haber una recuperación como uno la quisiera, ¿cierto? Entonces la electromiografía, como les decía, y la velocidad de conducción, que lo que hace es documentarnos cómo está la parte motora, porque este nervio tiene 2 funciones en la mano. Tiene una función motora, sobre todo con los músculos que están a nivel del pulgar más que todo, y tiene una función sensitiva de los 3 dedos y la mitad del cuarto, sobre todo en la parte palmar. Entonces el compromiso puede ser sensitivo, de la sensibilidad pues para uno sentir lo que está tocando, porque a veces el compromiso es tan severo que los pacientes pierden eso y empiezan a quemarse, no darse cuenta en la cocina lo que tocan. Entonces la idea es pues no dejar llegar los pacientes a... Y la parte motora, como refiere la señora, pierden la fuerza para el cierre, sobre todo para el uso del pulgar, para abrazar las cosas. Para la pinza, que es tan importante. El otro punto que toca doña Cecilia, doctor, es que fue desencadenado luego de un embarazo donde ella reconoce que aumentó mucho de peso. Hay mujeres que tienen el bebé, bajan de peso y podrían revertir esta condición o generalmente continúan con esa enfermedad como le pasó a doña Cecilia. Sí, generalmente durante el embarazo hay no solo el aumento del peso, sino el aumento en la retención de los líquidos. Claro. Y esa retención de los líquidos va favoreciendo que en algunas posiciones, sobre todo en la noche, cuando las extremidades están como en declive, esos líquidos van ocupando esa parte en reposo y favorece que el túnel de carpo
haya inflamación, haya un poquito de retención de líquidos en esa zona, y eso hace que el nervio y que los tendones como que se inflamen o se llenen de ese líquido y va llenándose de adherencias. Uno de los problemas no es solamente la compresión, no es solamente que el nervio esté con un ligamento grueso, que es el techo, como lo mostraban en el video. El piso del túnel generalmente es óseo, entonces no hay forma de que él se distienda para ningún lado. Y el techo es un ligamento que es un ligamento muy grueso, que le permite poca distensibilidad al túnel cuando aumenta el volumen, como en el embarazo. Todos esos procesos de aumento de líquido, inflamaciones, van haciendo que la periferia, la periferia del nervio se adhiera, se va pegando a las paredes. Cuando yo hago este movimiento, los tendones y los nervios tienen que tener cierta excursión. Ellos tienen que movilizar algo, porque si no se movilizan, cuando yo hago ciertos movimientos como este, eso va a favorecer que el nervio esté bajo tensión, la circulación que le llega al nervio va a ser menor y empieza a producir los síntomas, como decían ahora cuando se agarran en un bus, que es muy frecuente eso. Ambas condiciones relacionadas con el embarazo, el aumento de peso y la retención de líquidos, son casi que inevitables, pero ¿puede controlarse la presencia del síndrome en el embarazo? Se podría controlar. Los pacientes que empiecen a presentar, hay manejo médico que en su gran mayoría resuelve el problema. No son la mayoría de los pacientes que terminan, o las pacientes que terminan un embarazo y llegan a una cirugía, son la minoría. La gran mayoría se revierte, apenas empieza a organizarse otra vez toda esa parte hormonal y los líquidos, se revierte la patología. Afortunadamente tenemos nueva llamada, está Ángela Ospina, ya está en el barrio del Playón. Hola Ángela, ¿cómo estás? Bien, gracias. Te escuchamos. Sí, yo la escucho. Perfecto, cuéntanos, ¿cuál es tu duda, tu pregunta para el doctor? Mi pregunta es que yo tengo el problema del túnel del carpo y yo quiero saber cuánto es la incapacidad, cuánto tiempo es. ¿Producto de la cirugía o...? Sí, la cirugía, sí. Ya está. O sea, yo tengo, estoy pues en tratamiento y entonces me van a operar. Sí. Entonces yo quiero saber cuánto tiempo es la incapacidad. ¿En qué trabaja doña Ángela? Soy operaria. Muy bien. Gracias Ángela. Ángela por participar. Es muy importante tener claro qué tipo de trabajo es el que va a hacer el paciente, ¿cierto? Si es una paciente que va a manipular alimentos o que va a manipular humedad y esas cosas, generalmente tienen, o donde haya que hacer fuerza, generalmente la incapacidad es más larga. Si es un trabajo de oficina, un trabajo donde es el teclado, generalmente la incapacidad oscila entre 2 y 3 semanas. Lo que se hace es que el paciente se opera, más o menos a los 10 días, 12 días se retiran los puntos. Es muy importante desde el momento en que el paciente se opera empezar la rehabilitación de la mano. Exacto. ¿Punto Porque de desafortunadamente... terapia? Sí, pero no tanto irse a una terapia, sino que el paciente solo arranque a mover la extremidad. Que no se quede quieto. Porque la mayoría se quedan quietos, entonces lógicamente, como estamos hablando de un túnel con unos corredores para los tendones, donde va a haber una inflamación, donde va a haber sangrado, si nos quedamos muy quietos, eso va a favorecer que también se nos peguen los tendones y se nos pegue más ese nervio, ¿cierto? Entonces la idea es que tan pronto se opera el paciente, hay que enseñarle a cerrar el puño y a estirar el puño contando 10 segundos y manteniendo la extremidad levantada para disminuir el sangrado, disminuir el edema. Y generalmente a las 2 semanas, 15, 18 días, es la incapacidad Por ejemplo, para la labor de doña Ángela, que maneja una máquina plana, 20 días podría estar ella retomando su trabajo. Sí, sí. Doctor Quintero, doña Cecilia hablaba también de un intenso dolor. ¿Ese dolor es progresivo, se va acrecentando si no se resuelve, si no se diagnostica, si no se trata a tiempo? Sí, generalmente es un dolor que va aumentando, como decíamos inicialmente. La parte más sensible inicial es la alteración sensitiva, entonces inicialmente es como un entumecimiento, un hormigueo, y ese ya va progresando y va habiendo un dolor, que es un dolor intenso del paciente. Muy bien, doctor, entonces ahora vamos a seguir hablando después de un pequeño corte institucional del síndrome del túnel carpiano con el doctor León Enrique, que es ortopedista.
Continúan los eventos del libro. Este sábado 21 y domingo 22 de junio, la ciudad se encuentra con los libros en el Aeroparque Juan Pablo II. Programación para tardear, anochecer y madrugar. 16 horas continuas de charlas, libros, talleres y muestras artísticas. En concierto, Calavera y la Popular Independiente, Nicky Town, La Fritanga Sabrosa y C15, entre otros. Sexta Parada Juvenil de la Lectura, 21 y 22 de junio, de 2 de la tarde a 6 de la mañana. Informes al 444-8691 y www.fiestadelibroylacultura.com. Medellín, todos por la vida. Estoy muy ansioso. Ya quiero que empiece el Mundial. Todas las noches sueño con que Colombia está pasando a la segunda fase. Mi señora ya no quiere dormir conmigo porque todas las noches me despierto gritando ¡Gol! ¡Gol Colombia! ¡Gol! Yo no sé qué voy a hacer. Yo no sé. Gustavo, como todos nosotros, tiene derecho a una segunda oportunidad. Conozca sus derechos, exíjalos. Derechos humanos para vivir en paz. Defensoría del Pueblo. Síndrome del túnel carpiano es el tema que nos convoca hoy en Medellín Ciudad Saludable. Rápidamente revisamos redes. Hace un par de horas un tal Felipe Aramburo trinó diciendo que a las 3 por Telemedellín con Fanisa MD, Medellín Ciudad Saludable. Hoy síndrome del túnel carpiano. Secretaría de Salud, publicamos esta mañana rueda de prensa de la celebración del primer aniversario de Sabia Salud EPS con el Festival de la Generación Sabia. Les tengo que ampliar información de esto. Hay un festival este sábado, si mal no recuerdo, en el Parque de los Deseos, bien interesante. Mañana les cuento un poco más. En la fotografía aparece el secretario de Salud, Carlos Jaime Guarín, la gerente de Metrosalud, Marta Castrillón, el gerente de Sabia Salud, Carlos Mario Ramírez. Y Silvana dice, hoy conmemoramos el Día Mundial del Orgullo Autista. ¿Qué es el autismo? Y hay un link ahí en Twitter para que ustedes se vayan y conozcan un poco más ese tema que ya lo hemos trabajado. En Facebook, esta es nuestra página en Facebook, por aquí está la programación de las unidades móviles, la multitemática, la de salud sexual y reproductiva, la de vacunación. Si quieren consultar dónde están esta semana nuestras unidades móviles, pues simplemente ingresan a Facebook. En Facebook somos Salud Medellín, en Twitter @Salud Medellín. Exactamente, muchas formas entonces para que se comuniquen y para que nos contacten. Ahora démosle paso a las preguntas de nuestros ciudadanos que también tienen sobre el tema del síndrome del túnel carpiano. Yo soy Franklin Moncada y yo quiero saber quiénes pueden sufrir del síndrome carpiano. Muchas gracias, Franklin, por la pregunta. Doctor, ¿quiénes pueden sufrir de este síndrome? Es una patología que puede afectar a cualquier persona. Se sabe que es 4 veces más frecuente en mujeres que en hombres. Generalmente aparece después de los 30 años, por ahí hasta los 60 años. Se ve también en personas mayores, pero no es la edad más frecuente. Generalmente en actividades donde haya movimientos repetitivos, se ha visto que en los pacientes que están sometidos a vibración también es un factor que favorece. Las amas de casa, aunque no lo hemos relacionado nunca con uso de teclados ni con aparatos, es bastante frecuente en las amas de casa. Allá iba mi pregunta, si hay una explicación clara del por qué más en mujeres que en hombres, tal vez por esas actividades manuales, por esas actividades de casa. Lo que se ha visto en los estudios es por el tamaño del túnel. Parece que el tamaño de los tendones es prácticamente igual al de los hombres, pero el tamaño de la muñeca y el tamaño del túnel, la parte ósea, es menor. Entonces es un espacio menor para unos tendones que tienen que trabajar pues, al lado de un nervio, ¿cierto? Bien. Doctor, en cuanto al diagnóstico, hablábamos pues, de unos signos y síntomas que son como muy típicos, pero los exámenes que ayudan a
concretar que si es el síndrome del túnel carpiano, ¿cuáles son los más utilizados? Sí, el diagnóstico es eminentemente clínico, ¿cierto? Historia, examen médico. Lo que se utiliza generalmente es la electromiografía y velocidad de conducción. La electromiografía nos aporta información de cómo está la parte muscular y la velocidad de conducción nos da más como la parte sensitiva, ¿cierto? Es el examen estándar pues, que se utiliza. No es infrecuente que uno encuentre pacientes que tienen una electromiografía normal, pero tengan un cuadro muy ruidoso, ¿cierto? Con muchos síntomas, que no mejora con el manejo médico. Eso no quiere decir que si el examen es normal, no haya que tratarlo o no haya que operarlo, no. El diagnóstico es eminentemente clínico. El examen nos ayuda, para lo que decíamos ahora, documentar en qué estado se encuentra el nervio y de acuerdo a eso tener un pronóstico de resultados, ¿cierto? Porque si yo tengo una compresión severa con daño del nervio, que se llama daño axonal, que lo reporta ese examen, yo no puedo esperar que ese paciente va a tener una recuperación completa a como estaba sin tener ninguna lesión. Pues, comparando a un paciente que tiene un atrapamiento, digamos, entre leve y moderado y un paciente severo con daño axonal, el resultado de la cirugía o el tratamiento va a ser lógicamente mucho mejor en este paciente con el atrapamiento leve a moderado, ¿cierto? Hay, doctor Quintero, identificado también un factor genético hereditario. Suponemos que hay personas y familias que tienen el túnel más pequeños que otro, entonces un hijo de una de esas personas podría sufrir también el síndrome. No se ha visto que haya asociación, que los padres hayan sufrido la patología, los hijos la tengan que sufrir, no. No se ha visto esa relación. Muy bien, ahora atendamos a Dioselina Londoño, nos está llamando desde el barrio La Francia. Dioselina, ¿cómo estás? Muy bien, yo quería preguntarle al doctor, muy buenas tardes, quiero felicitarlo por el programa. Muchas gracias. Dioselina, te pido un favorcito, ¿le puedes bajar un poquito el volumen a tu televisor para que podamos escucharnos mejor? Sí, ya. Muchas gracias. Bueno, doctor, yo tengo el túnel del carpio en las dos manos. A mí me hicieron el examen y en todas dos me sale que tengo el problema. Pero entonces ya me operaron una. Y después de la cirugía, pues yo muevo los dedos y todo. Pero sin embargo, cuando paro un rato así sin hacer nada, los dedos se me van como encogiendo y me duelen cuando las empuño, cuando las estiro y todo. Ya también me hicieron terapia, pero la mano todavía me duele. Y tengo la cirugía para la otra, estoy esperando que me la programen. ¿Hace cuánto tiempo le operaron la mano, doña Dioselina? Me la operaron el 7 de enero. Hace 6 meses aproximadamente. ¿Es dolor o es calambre lo que siente en la mano? ¿Cómo? ¿Es dolor o es calambre lo que siente en la mano? No, calambre ya no me da. Calambre me da en la otra mano, pero en esta ya no me da calambre, pero sí me duele. ¿En la noche no la volvió a despertar? El calambre no. Sino cuando voy a empuñarla o a coger la cobija así como para arroparme, me duele mucho. Gracias, Dioselina, por su llamada. Es frecuente la asociación del túnel carpiano con artrosis y muy probablemente lo que está refiriendo la paciente es que le solucionaron el problema de la compresión del nervio, pero lógicamente el dolor al cierre y al movimiento de los dedos se relaciona mucho con la artrosis en la mano, sobre todo en el empate de las falanges, que es donde generalmente uno ve que los pacientes se quejan más de dolor cuando hay artrosis. Probablemente esa es la patología asociada que tiene la señora del túnel carpiano y eso tiene que quedar muy claro cuando se decide hacerle un manejo quirúrgico al paciente. ¿Yo qué le voy a solucionar? ¿Cierto? Yo le voy a solucionar el problema de dolor y el problema de sus parestesias o calambres, hormigueo en los dedos, pero si yo tengo un cuadro de artrosis en las manos asociado, eso no me va a cambiar con la cirugía. Qué buena diferenciación esa, doctor, porque sí es frecuente a veces encontrar, no es que quede mal operada, me sigue doliendo mucho la mano y resulta que es que hay dos enfermedades
una no tiene nada que ver con la otra. La artrosis pues es esa inflamación, y hemos hablado aquí en el programa también de la enfermedad de las articulaciones, y posiblemente eso es lo que le está pasando entonces a nuestra televidente. Sí, la artrosis es un desgaste pues de las articulaciones y es bastante frecuente en los dedos de las manos. Importante que le cuente eso entonces al ortopedista o a la persona pues que le va a realizar Claro, su cirugía. Claro. ¿Podría repetirse un síndrome del túnel carpiano? Tiene una recurrencia, es una recurrencia que puede ser con una técnica donde se agotó todos los recursos, con una técnica bien depurada puede tener una recurrencia por ahí del 3 al 5%. Lógicamente es muy importante lo que decíamos al principio, ¿cierto? Esta cirugía ha caído un poquito como en gracia en los pacientes, porque dicen que quedan mal operados, que esa cirugía no sirve para nada, pero lo que pasa muchas veces es no tenemos un diagnóstico bien claro, o no se hace como todo el seguimiento del paciente y el tratamiento y la selección adecuada del paciente. Yo creo que siempre que vamos a operar a un paciente es lo más claro y lo más crítico, es seleccionar muy bien cuál es el paciente y qué espero yo con esa cirugía, ¿cierto? Pero puede recurrir. Pero la mayoría de la queja de los pacientes que no quedan satisfechos es que no me sirvió, probablemente hubo un mal diagnóstico o algo no estuvo bien hecho pues durante la rehabilitación después del paciente, ¿cierto? Pero sí puede recurrir. Muy bien. Bueno, la prioridad siempre son los televidentes. Maritza Legarda nos está llamando desde Itagüí. Bienvenida, Maritza. Buenas tardes. Buenas tardes, ¿cómo estás? Bien, gracias. Mira, yo tengo la duda pues del túnel cardíaco. Yo no sufro de ahí, a mí me duele es al lado donde está el huesito del meñique. Entonces me empezó el dolor en la mano derecha y se me calambra la mano y eso. Y ya después de 3 meses me pasó a la otra mano y el dolor lo tengo en las 2 manos. Y el dolor siempre es fuerte. En principio si no podía pues como la fuerza de coger las cosas. Yo pues trabajo en casa de familia y siempre pues tengo mucha movención en la cocina y todo y me duele, entonces no sé si eso también se deba a lo del túnel cardíaco o qué será. ¿El dolor es en el meñique y es calambre o es dolor? En toda la mano, por la noche me da calambre y al momento hay veces también me da el dolor y es súper fuerte y el huesito como que me traquea y eso. Muy Sí, bien. Perdón. Sí. El túnel carpiano pues es la compresión más frecuente que ocurre en el miembro superior, ¿cierto? Pero hay otros nervios que tienen que ver con la función de la mano, la sensibilidad de la mano. Hablábamos al principio que esta zona de los palmar, de los primeros 4 dedos, la mitad del cuarto, es del mediano y esta otra es del cubital. Entonces existe otra compresión a nivel del nervio cubital que es menos frecuente, que se puede comprimir aquí en la base de la muñeca o se puede comprimir en la región del codo, ¿cierto? Entonces son otros sitios de compresiones de nervios que podrían indicarle, por lo que le entiendo a la paciente, que pudiera estar también comprometido. Son menos frecuentes, pero también se ven esas compresiones del nervio cubital. Si quieren participar, recuerden que ahí están las líneas telefónicas, el 441-2100 y el 018 41 40 99. También las redes sociales, @saludmedellín en Twitter, Salud Medellín en Facebook y nuestro correo electrónico medellínsaludable@telemedellín.tv. Veamos y escuchemos más preguntas de los ciudadanos. Mi nombre es Jorge Zuluaga. ¿Qué tipo de ejercicios pueden prevenir el síndrome carpiano? Muchas gracias a Jorge por su pregunta, doctor. Entonces, ¿qué ejercicios podríamos practicar para poder prevenir el síndrome del túnel carpiano? Sí, como decíamos, es muy importante tener otros factores en cuenta y es la condición de los músculos, de las articulaciones, de la región cervical, antes de decir solamente es un túnel carpiano, que pueden haber otras cosas, ¿cierto? Es muy importante para las personas que tienen que hacer actividades laborales repetitivas, tener una condición física adecuada, hacer ejercicios de estiramiento. Específico para el túnel carpiano es muy importante hacer movimientos de estiramiento, ¿cierto? Hacerlos de una forma pasiva donde se
dobla la muñeca sin hacerle fuerza y sin que produzca dolor y llevarlo a un estiramiento de la palma. Como decíamos ahora, los nervios y los tendones deben mantener como ciertos corredores elásticos para que cuando yo haga todos esos movimientos repetitivos, ellos se puedan mover sin que produzca atrapamiento del nervio. Eso se debe hacer en repeticiones contando 10 segundos y ojalá repeticiones de 20, ojalá se hicieran durante las pausas activas durante el trabajo. Los pacientes que están con síndrome del túnel del carpo, con dolores y síntomas en los pulpejos de los dedos, es importante que si tienen que estar en actividades repetitivas, traten de alguna manera de estar intercambiando las actividades, no todo el tiempo la misma actividad, porque entonces eso sí va a favorecer de que se perpetúe la enfermedad y más fácilmente terminen con un procedimiento quirúrgico que se pudo haber evitado con todos estos ejercicios de estiramiento. Hay otra cosa que se puede hacer es cuando los pacientes están con síntomas, es utilizar una férula nocturna. La férula nocturna es muy importante y uno las consigue en el mercado, en cualquiera de estos almacenes de cosas de ortopedia, pero hay una cosa que hay que hacer. Como decíamos ahora, la presión dentro del túnel está determinado que si yo tengo la muñeca completamente recta, la presión sobre el nervio va a ser muy baja. Si yo estiro la muñeca, la presión empieza a aumentar en una forma gradual en la medida en que yo tiro la muñeca hacia atrás. Entonces esas férulas hay que sacarles una placa que tienen de aluminio, enderezarla y volverla a meter para usarla durante la noche. Porque ellas vienen con un prediseño donde la mano queda supuestamente en una curva que no es favorable para el túnel carpiano. Vamos al occidente, al barrio La Floresta. Ahí está Marina Echeverry. Hola, Marina. ¿Cómo está? Muy bien, ¿y ustedes? Muy bien, muchas gracias, Marina. Bueno, para felicitarlos de antemano por el programa, muy interesante porque me incluye a mí. A mí hace 15 años me operaron de la mano derecha del túnel carpiano. Resulta que el año pasado me hicieron exámenes porque me volvió a repetir y lo vuelvo a tener ya en las dos manos, en la derecha y en la izquierda. Me mandaron infiltración, me hicieron infiltraciones, hice mucha terapia, pero yo no me he querido operar porque a mí en la primera experiencia me fue un poquito mal, no sé, tengo una visión de esa cirugía muy maluca, entonces no he querido, por miedo, no me he querido hacer operar. Mi pregunta es, doctor León, si yo no me opero, a mí me duele, pero no es mucho el dolor, pero sí me molesta mucho el dolor en las dos manos y la fuerza si siempre se me pierde. ¿Qué pasa con el tiempo si yo no me hago esta cirugía? Muy bien, doña Marina, muchas gracias pues por llamarnos y es una muy buena pregunta. ¿Qué le puede llegar a pasar? Es muy importante determinar, ahora que le hicieron los otros estudios después de 15 años, cómo está su nervio. Si su nervio tiene una compresión entre moderada y severa, mi recomendación es que se haga operar. Porque entonces, si no se hace operar, eso va a ser una progresión en los síntomas, una progresión en la compresión. Y como decíamos ahora, ese nervio tiene que ver con toda la musculatura que tiene que ver con la base del pulgar. Entonces, ¿qué va pasando? Los pacientes van perdiendo dos funciones muy importantes del pulgar. El pulgar tiene el 40% de la función de la mano, es dado por el pulgar. Y hay dos músculos que son inervados hay varios músculos, pero de los principales es uno que hace la oponencia, que es traer el dedo a buscar el frente de los otros dedos. Eso es supremamente importante para todas las funciones de agarrar, de las pinzas. Entonces, las personas que van haciendo una compresión severa donde el nervio se va dañando y llega un momento donde el nervio se pierde, ya no es capaz de recuperarse, no son capaces de hacer eso, son pulgares que uno los ve metidos dentro de la palma y no son capaces de buscar los otros dedos. Entonces, fuera de la parte sensitiva, ¿cierto? Que es que se va perdiendo la sensibilidad en la punta de los dedos, entonces en los oficios de la casa, con el calor, con cosas que la puedan herir, no va a tener esa protección de sentir y retirar la mano cuando está sometida a alguna de estas cosas. Mi recomendación es mirar muy bien en qué condiciones está de acuerdo al examen y si está en ese estado en que le digo, yo creo que debe consultar nuevamente a su médico. Doctor Quintero, el desarrollo del tema, pero especialmente los televidentes con sus llamadas nos han llevado como el tema de la cirugía, como el principal tratamiento, pero hay medicación, terapia, desarrollo de técnicas para la muñeca. ¿Hay otras alternativas antes de llegar a la cirugía? Sí, lógicamente
hacer el tratamiento de la enfermedad que se asocie, ¿cierto? Si es diabético, si es problema de tiroides, pues hacer su tratamiento respectivo y se deben aliviar la gran mayoría con ese tratamiento. Si entra dentro del grupo de los idiopáticos, o sea que no tiene ningún factor desencadenante, ¿cierto? Hay tratamientos ortopédicos, tratamientos no médicos. Tenemos los antiinflamatorios, tenemos el uso de las férulas, como lo decíamos ahora, tenemos la terapia. Es muy importante hacer todo ese estiramiento neural y tendinoso que va a favorecer que ese nervio no se nos pegue y no termine el paciente haciendo un síndrome del túnel de carpo. Indudablemente el manejo médico bien llevado puede evitar que el paciente llegue a una cirugía, ¿cierto? El problema es que la gran mayoría de los pacientes consultan después de que llevan años con su patología, entonces por eso probablemente la gran mayoría terminen siendo operados, ¿cierto? Porque ya el diagnóstico ya tiene una evolución grande, ¿cierto? Claro, ya está más difícil pues el manejo. Bueno, escuchemos la nueva pregunta de Ciudadanos sobre el síndrome del túnel carpiano. Mi nombre es Astrid Pulgarín, yo quiero saber si las bolsas de agua fría o caliente pueden calmar el dolor. Gracias, Astrid. Alternar caliente y frío, ¿sirve? Siempre que haya inflamación, que no sea traumática, lógicamente, porque si es traumático, lo que uno debe utilizar de entrada es hielo, ¿cierto? Frío. Pero en este tipo de cosas, digamos, después de una actividad, un trabajo forzado, un trabajo repetitivo, se pueden utilizar el contraste. El contraste entre calor y frío es una buena alternativa cuando hay un proceso inflamatorio que ya lleva tiempo, ¿cierto? Es útil, es útil. Muy bien. Doctor, en medicina es muy complicado generalizar, pero más o menos aproximadamente en cuánto tiempo se podría llegar a tener compromiso severo, daño axonal, daño del nervio. Le pregunto esto porque es que es frecuente que en la consulta hay muchas mujeres que son muy fuertes, se aguantan el dolor o dicen, no, esto no es importante, pues las amas de casa, muy estoicas, como decimos, y cuando ya llegan y uno mira esa electromiografía y uno dice, ya tiene prácticamente el nervio mal. O sea, ¿cómo dar ese mensaje de que con los primeros síntomas hay que consultar porque al cuánto tiempo aproximadamente se podría dañar el nervio? Es muy impredecible ese dato, porque uno ve pacientes que uno los interroga y tienen una evolución, diga usted, de un año de sus síntomas, y va usted mira el examen y tiene una compresión severa. Hay muchos pacientes, como lo dijo la doctora inicialmente, que tienen síntomas pero no le paran bolas. Ah, no, es que dormí sobre la mano. Ah, no, es que yo me mantengo con la mano. Entonces no le van parando bolas a eso y resulta que ese es el inicio de un síndrome del túnel del carpo que lo dejamos evolucionar sin ser muy consciente de que en realidad algo estaba pasando, ¿cierto? Pero en general es un proceso de años, desde que el paciente de entrada tenga síntomas y sea consciente de ellos. Claro. No decir que es porque dormí mal sobre la mano, ¿cierto? Pero decirle exactamente en cuánto tiempo la electromiografía va a mostrar eso. Las recomendaciones, los primeros síntomas, mejor consulte para que empiece con las terapias y no tener que llegar a la cirugía. Esa sería la mejor. Claro. Todavía hay tiempo de participar. Vamos a hacer una última pausa institucional. Regresamos al bloque final de Medellín Ciudad Saludable. Un par de minutos, ya volvemos. Esta semana en De Acuerdo, las falsas viviendas de interés prioritario en sectores populares es otro cáncer que carcome el ordenamiento territorial de la ciudad y desvirtúa la figura de las viviendas tipo VIP. Los cerros tutelares son uno de los principales patrimonios ambientales de la ciudad, pero denuncian en el Consejo que se están cayendo a pedazos y que son inseguros. Concejales están en un diplomado sobre el POT. Se preparan para 90 días en el que estudiarán el principal proyecto de acuerdo, el más importante del año. De Acuerdo, miércoles 8:30 de la noche por Telemedellín. Aquí te ves. Rocky, lindo, Rocky. Rocky, la pelotita. La pelotita, Rocky, la pelotica. La pelotica. Rocky.
Llegó la televisión digital para todos, con una imagen real. TDT, la mejor señal está al aire. La Fundación Social BMX nació hace 2 años con un grupo de jóvenes que buscaban brindar apoyo a niños de escasos recursos para que practicaran el bicicross y lo asumieran como un estilo de vida. Uno de sus fundadores, Carlos Mario Oquendo, que además es medallista en BMX, junto con algunos padres de familia, nos cuentan más sobre esta fundación. La Fundación Social BMX cuenta con un programa que se llama Campeones del Mañana. Esta es una iniciativa en la que buscamos apoyar deportistas que son talentos de bajos recursos, donde queremos es apoyarlos para que piensen que el deporte es una forma de vida y que ellos pueden llegar a ser grandes talentos como en alguna ocasión lo he sido yo o otros deportistas de Colombia. Va un aspecto en el que lo apoyamos desde la parte mental, de que ellos sepan lo que es tener unas condiciones mentales también. Lo apoyamos desde el aspecto económico, aportándoles en la parte de las inscripciones para que puedan competir, garantizándoles unas inscripciones para que puedan estar compitiendo, que puedan estar en los eventos compitiendo, garantizándoles unas condiciones para las bicicletas, unos aspectos nutricionales para que ellos tengan las condiciones para ir a competir y que no tengan hambre y que los deportistas puedan desarrollar su entrenamiento de la mejor forma. Hace poco pertenecimos a la fundación, llegamos a ella por medio del talento de Nicole, porque la vieron en la pista y desde ahí hace parte de la fundación. ¡Eso, mami, duro, mami! ¡Sígale, sígale! ¡Duro, mami! El apoyo de la fundación es muy completo, apoyo mental, apoyo psicológico, apoyo al entrenamiento a los niños. Pertenecer a la fundación es muy grato. Por todo lo que le brindan a los niños como deportistas y como personas se pueden formar día a día. Y en la parte intelectual, cambios sustanciales porque el desarrollo que él tiene también se hace efecto en la parte emocional. Esto nos ha ayudado mucho porque él se fortalece cada día más en la parte de su salud mental. De verdad que el deporte une a la familia. Para vincularse a la fundación es necesario cumplir con 2 requisitos. El primero, que los niños tengan talento para el bicicross, y el segundo, que tengan condiciones económicas vulnerables. De esta forma pueden recibir todo el apoyo que la fundación brinda para que se conviertan en los campeones del futuro. Recuerde que si en su comunidad también existen historias de líderes, puede escribirnos a medellinsaludable@telemedellin.tv. Nuestra historia de vida del día de hoy, donde el protagonista es Carlos Mario Oquendo, un joven medallista olímpico que no se queda con su triunfo para él solo, sino que está haciendo una labor maravillosa con esta fundación que se llama BMX Social, donde no solamente le aporta pues el entrenamiento, sino que le ayuda con todo el equipamiento, las bicicletas a los niños de escasos recursos para que puedan practicar este deporte y obviamente ver unos beneficios en su salud física y mental, como lo mencionaban sus padres. Qué bonito ejemplo. Trabajo mental, nutrición, qué buen trabajo hace Carlos Mario y todos los que hacen parte de esta fundación, porque de pronto en este país, y eso nos ha pasado, se desperdician grandes talentos, grandes campeones, porque los recursos económicos no les permiten tener los implementos necesarios, llegar a los entrenamientos, practicar el deporte. Buen esfuerzo el de esta fundación. Excelente, felicitaciones para ellos. Doctor León, vamos ya a la parte final de nuestro programa. Yo creo que vale la pena insistir en recomendaciones de prevención, es decir, cómo evitar la aparición, el surgimiento del síndrome del túnel carpiano. ¿Qué podemos hacer en esas pausas activas, en esos mecanismos de protección para evitar que se presente? Lo más importante es evitar en los sitios de trabajo posiciones forzadas, poner las manos en las posiciones donde quede completamente estirada generalmente,
evitar zonas de presión en esa zona del túnel carpiano, que eso también favorecería, tratar de mantener con buena elasticidad lo que ahora estamos hablando de los tendones. Y yo creo que en el momento en que empiecen a aparecer los síntomas, consultar. Yo creo que es una cosa importante para evitar tener que llegar a una cirugía o tener que vivir con una lesión de un nervio por no haberle puesto el cuidado que requería inicialmente, ¿cierto? Básicamente es tratar de evitar posiciones inadecuadas durante el trabajo. Las pausas activas son muy importantes en las actividades donde haya que hacer repetitivos los movimientos. Se me acaba de ocurrir que las fracturas de radio, de esa estructura ósea, pueden afectar al nervio fuertemente. Claro, sobre todo las fracturas de radio distal y las luxofracturas a nivel de los huesos de la muñeca pueden favorecer la compresión cuando se hace un tratamiento descuidado, ¿cierto? Cuando es un tratamiento donde el paciente no consulta, simplemente se inmovilizan unas semanas y el hueso queda con algunas deformidades. Lógicamente eso aumenta la excursión que tiene que tener el nervio y va a favorecer de que presente los síntomas de compresión. Es una de las causas, la mala unión de las fracturas de radio. Y obviamente, doctor, entonces tener también su peso adecuado, practicar deporte periódicamente va a favorecer que tengamos pues unos músculos más resistentes. Y por lo menos con una elasticidad y una condición física muchísimo mejor. Yo creo que en las actividades donde los trabajadores tienen que hacer todos esos movimientos, tienen que tener una buena condición física, no ser atletas, pero sí tener una condición donde la musculatura trabaje en una forma cómoda, ¿cierto? Que ese es el problema de las patologías por repetitivas, que muchas veces no tenemos una condición adecuada para someternos a un trabajo X, ¿cierto? Claro, lo mismo que pasa con la lumbalgia, en fin, que no tenemos una buena... Exactamente. Estamos insistiendo desde el inicio del programa que es muy importante la detección temprana, consultar a tiempo, usted ya lo dijo, pero quiero que lo insista, ¿cuándo consultar? ¿Cuándo es el momento que uno debe decir, me voy donde el médico más bien? Yo creo que el paciente que empiece a presentar 3, 4 semanas donde los síntomas no mejoran de acuerdo a las modificaciones que él pueda hacer en su trabajo, de acuerdo a los estiramientos, de acuerdo a la condición física que vaya mejorando y no hay mejoría durante estos síntomas, yo creo que debe consultar. Perfecto, doctor. Muy bien, doctor León, muchas gracias por acompañarnos. Muchas gracias a ustedes por la invitación. Muy amable. Sí, muy querido pues por acompañarnos, yo creo que nos enseñó bastante, nos quedaron muy claras todas estas recomendaciones para que no nos vayamos a llegar a esta enfermedad. Y para mañana entonces sabemos que nuevamente 3 de la tarde es la cita y vamos a tener un programa tan importante. Ojalá no se lo pierdan. Vamos a hablar de las clínicas que llamamos clínicas de garaje, que desafortunadamente existen en nuestra ciudad y que son causantes de tantas complicaciones, principalmente en cirugías plásticas y estéticas, porque no cumplen con la normatividad que se requiere. Vamos a estar con el doctor Gabriel Jaime Guarín, el secretario, y el doctor Bernardo Alejandro Serna, que es alguien que sabe mucho de este tema. Entonces nos vemos mañana nuevamente 3 de la tarde. A las 3 de la tarde, suerte para Colombia, que le pase lo que hizo hoy Chile, que ya se clasificó a los octavos. Toda con Colombia y a las 3 de la tarde nos vemos en Medellín Ciudad Saludable. Gracias.